comentar un poco sobre la implementación de lo que es un sistema de innovación. Le paso la posta a él, tiene años de experiencia en todo lo que implica innovación y quiere comentarnos qué ha estado haciendo en cuanto a innovación, ¿verdad? Entonces, Sergio, te paso la palabra. Yo creo que la gente va a preferir escucharte a vos que a mí, así que sin nada ya te paso la posta. Y gracias a todos por participar de este evento. Bueno, gracias Patricia. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Si no, la ven ahí full, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, primero que nada, muchas gracias Patricia y al CONACYT, y específicamente al programa ProInnova por esta oportunidad de acompañarlos en un tema tan actual y relevante como es la innovación. Hoy vamos a ver una saga, la uno de 2. Primero, vamos a ver un poco los aspectos generales de la implementación del sistema de innovación empresarial, una introducción a por qué es indispensable hoy. Voy a ser un poco repetitivo en eso, pero enfatizar mucho por qué es indispensable, los componentes, los tipos de innovación, con algunos ejemplos puntuales, reales e ilustrativos de acá de América Latina, con una muy breve introducción hoy a lo que es el proceso de innovación. Y mañana sí, ya vamos a viajar juntos más intensamente en todo lo que es el proceso de implementación de la A a la Z de un sistema de innovación empresarial con ejemplos de dos empresas diferentes, completamente reales de aquí de Latinoamérica. Y aquí les quiero aclarar que voy a ser bastante autorreferencial hoy en este webinar, les pido disculpas por eso. No es que la mía sea la única forma de hacerlo, simplemente les quiero mostrar casos reales y cercanos que me costó conseguir las autorizaciones para poder hacerlo, así que vamos a ir en línea con eso. Bueno, muy brevemente les cuento quién soy. Tengo una formación en ingeniería de negocio y gestión de proyectos hace alrededor de, de 28 años que estoy trabajando aplicando innovación a distintos niveles, incremental y disruptiva, a través de estos 4 bloques de actividades que pueden ver acá, que se fueron solapando y sinérgicos en el tiempo. Es decir, trabajé de desarrollador de tecnología, después como director de proyecto en una gran empresa de alta tecnología acá en Argentina, se llama INVAP SE, es como el equivalente a una pequeña NASA en Argentina, donde trabajé en el desarrollo de satélites, radares, hasta tecnología médica. Después he sido fundador de varios proyectos, diversas iniciativas de tecnología médica hasta inteligencia artificial y consultoría en innovación de procesos y negocios. Ahí fui calificado por el Ministerio de Producción de la Nación como experto, con más de 4.000 horas certificadas, y actualmente trabajo invirtiendo en compañías innovadoras como socio general de CITES, que es un venture builder enfocado en tecnología profunda. Y bueno, en esta tarea integro la junta de directores de varias empresas disruptivas que ayudé a crear. También soy director de un posgrado aquí en Innovación y Economía del Conocimiento en la Universidad de Favaloro. Y bueno, recientemente he tenido el honor de incorporarme como consultor en el programa de ProInnova, participando en lo que es la prospección de proyectos para la incorporación de responsables de innovación en empresas y misiones tecnológicas, que es básicamente lo que vamos a estar viendo en cuanto a metodologías y dinámica hoy. Eh, es muy común y muy propio del ser humano en nuestro día a día que no percibamos cómo cambian las cosas, pero si nos detenemos unos minutos y miramos hacia atrás, me gusta mostrar este ejemplo de cómo cambian muy rápido. Acá podemos ver uno de los superhéroes más famosos, Batman, que si pensamos por un momento nos parece que siempre fue igual, pero pueden ver las diferencias, ¿no? En un plazo no mayor a la vida de una persona, desde el 43 al 2021, ha cambiado muchísimo. Y es interesante, los desafíos a que busquen en YouTube el Batman del 43 y lo vean, y es hasta curioso pensar cómo esa acción nos generaba adrenalina si lo comparamos con lo que es el cine de hoy. Todo cambia, las economías cambian, cada vez más se escucha de la economía la innovación, por eso estamos en esto, ¿verdad? Si uno hace una sola simplificación de lo que ha sido la evolución de la economía en los últimos 20 años aproximadamente, eh,
al comienzo del siglo XXI ha surgido lo que es la economía de la innovación, pero primero estuvo la economía agrícola, después industrial, después empezó la economía del conocimiento, y una cosa interesante que me gusta destacar en lo que es economía agrícola e industrial es que los hombres ahí tenían gran ventaja debido a su capacidad física, pero un dato muy interesante hoy es que en la economía del conocimiento, a partir de ahí, por primera vez en la evolución de nuestra especie, se empiezan a abrir grandes oportunidades para las mujeres, ¿no? Porque a partir de la economía del conocimiento se incorpora el poder del cerebro para crear valor, y eso finalmente comienza a nivelar el campo. Así que en la economía del conocimiento ya era extremadamente importante usar el conocimiento, acumularlo, guardárselo, poder trabajar con el conocimiento, ya era una diferencia enorme. Y hoy podemos hablar ya de economía de la innovación, que se trata de una generación permanente de ideas creativas, se trata de implementarlas, ejecutarlas. En esa innovación es un factor muy importante el impacto que tiene sobre la macroeconomía de las naciones y de la economía en su conjunto, porque solo a través de la innovación efectiva es que se produce un crecimiento económico real, porque el impacto subyacente, lo que es la innovación, hace que los recursos sean más productivos, o sea, literalmente crea riqueza, ¿no? Por lo tanto, la innovación es crucial para la viabilidad económica de las naciones, siempre lo fue, pero hoy se acelera esa necesidad. Mientras que también, por otro lado, la falta de innovación también es un indicador importante de inminente declive o eventual declive, ¿no? Por eso es muy importante hablar de la innovación, y solo mejorando la innovación, que mejora a su vez la productividad, es que podemos mejorar el nivel de vida de las personas en una ciudad, una nación, un planeta. Eh, y eso es justamente el objetivo de la innovación, ¿verdad? Y una cosa interesante es que específicamente en el ámbito empresarial, si definimos la empresa como cualquier entidad en la que interviene el capital y el trabajo como factores de producción de actividades industrial o mercantil o para prestación de servicio, hay un motivo fundamental que debe movilizar a toda empresa a innovar, es que se puede ver que cada vez viven menos, ¿no? Una empresa en el 58 tenía una expectativa de vida de unos 61 años, en el 2016 tiene un promedio de unos 18 años de expectativa de vida, y se estima que habrá desaparecido alrededor del 75% para el 2027 de las empresas que conocemos hoy, al menos las que están listadas en el índice de S&P. Y hay varias razones, pero la primera razón es muy simple, que hoy es mucho más fácil crear una empresa que en el 58, por lo que todos los días se abren miles de empresas, aunque muchas de ellas fracasan, ¿no? Esas empresas son startups, como las llamamos en la jerga, y como lo dice Neubar Afellán, que es un empresario, un inventor y filántropo, cofundador de Moderna y líder de la empresa de capital de riesgo Flagship, la startup es como el mejor motor de creación de valor económico conocido por la humanidad, por la forma en la que se puede canalizar a través de la startup la innovación. Y por eso hoy justamente las empresas ya consolidadas apuntan siempre a integrarla de alguna manera o tratar de permear ese ADN innovador o emprendedor en la compañía. Y la segunda razón por la que la expectativa de vida de las empresas se reduce es justamente la tecnología. De acuerdo con la ley de Moore, nuestro desarrollo tecnológico se duplica cada 18 meses. Eso quiere decir que aquello que consideramos tecnología de punta hoy va a ser doblemente superado por una nueva versión en solo un año y medio. Incluso en cuanto al desarrollo de mercados, si medimos esa aceleración a nivel de usuario, como podemos ver en este gráfico, o sea, por ejemplo, medimos el tiempo en alcanzar esa codiciada marca de los 50 millones de usuarios, que suele ser una señal de triunfo para una nueva tecnología, y si comparamos algunos de los productos más importantes de los últimos 200 años, y podemos identificar fácilmente una tendencia acá, ¿no? En el mundo actual, impulsado por la tecnología, los mejores productos están llegando a altos niveles de consumidores en periodos de tiempo increíblemente cortos con respecto al pasado. Es decir, básicamente el cambio es una constante y nada se mantiene igual por siempre. Si no cambiamos nosotros, las circunstancias nos van a hacer cambiar de alguna forma u otra. El principal factor, como dijimos, es la tecnología, que aumenta exponencialmente, pero algo muy reciente, como por ejemplo el COVID-19, que nos golpeó a la mayoría de las instituciones, interrumpiendo casi todos los aspectos de sus operaciones,
nos obligó a adaptarnos, a que resignáramos, a que volviéramos a capacitar al personal, a que hiciéramos transición a operaciones remotas, a que implementábamos herramientas para permitir la continuidad operativa. Puso en evidencia la importancia de la virtualización, de la agilidad como herramientas esenciales, ¿no?, para el desarrollo empresarial. Así también incrementó la expectativa de los consumidores y se ha ido llegando a esa hipercompetitividad de la empresa, ¿no? Hoy en día un par de personas sentadas en un garage frente a una computadora con una startup pueden llegar a transformar un panorama de los negocios y realmente poner de rodillas a gigante la industria en pocos meses. De hecho, nos sobran ejemplos de esto, ¿no? Por ejemplo, un tan conocido ejemplo como el de Netflix, que con su modelo de streaming destruyó completamente a Blockbuster, tremendo gigante que pasó de tener 9.094 tiendas con alrededor de 84.300 empleados en todo el mundo a ser prácticamente un recuerdo, o la cámara digital y la proliferación de la memoria digital que mataron a Kodak. Encima, una cosa que sucede con las innovaciones, que las más disruptivas, las más radicales, suelen suceder no en el terreno tan competitivo habitual de la empresa, sino que generalmente en una nueva tarta, ¿no?, que crece alejada de donde la empresa compite. Y muchas veces es un punto ciego de la posición de la empresa establecida. Por ejemplo, en el sector de automoción, Volkswagen competía hasta hace poco con empresas como Toyota, pero hoy compite con Uber, con Google, o sea, con Waymo, con empresas tecnológicas alejadas de lo que son las claves competitivas habituales del sector. También compite con empresas como Tesla, que es un híbrido entre una empresa tecnológica y tradicional, que nace básicamente para, de alguna manera, redefinir de cero las reglas de la industria. Y esta situación la vemos que se va repitiendo en cada sector y exige a las empresas establecidas desarrollar una capacidad exploratoria y para eso también diseñar un modelo sistematizado como el que vamos a ver en estas dos sesiones, ¿no? Esto le obliga a los empresarios a preguntarse cómo van a hacer su trabajo como directivos o manteniéndose a lo que es un robusto core business y comunicando objetivos comprensibles para su equipo, generalmente dentro de lo que es categoría de innovación incremental, pero al mismo tiempo ser capaces de encontrar una nueva forma sistemática de exploración que entre en sus agendas, que aborde la nueva normalidad, esto de la innovación disruptiva con la que vive cualquier empresa, y que al mismo tiempo no merme las capacidades de su core business, ¿no? Claramente hoy la innovación ya deja de ser una idea bonita que uno pega en los pasillos de una empresa o incluso en los ámbitos científicos, sino que debería ser una forma de vida constante. Hoy en día ser innovadores, ser creadores de disrupciones es una nueva cara de éxito. Y por si fuera poco, es como lo dijo Leo Tolstoy, ¿no? O sea, toda la gran literatura es una de dos historias. O un hombre emprende un viaje, o un extraño viene a la ciudad. Y como muchas otras cosas de la vida, pasa lo mismo, y en la innovación también es igual. O sea, o emprendemos innovaciones, o las innovaciones nos van a visitar en algún momento. Es imposible que no sea así. Algo interesante, algunos hechos relacionados con esto, es que con todo este cambio, aún es muy común ver que el 90%, alrededor de más del 90% de los directivos, ejecutivos en general, considera que la innovación es fundamental para el éxito. Sin embargo, solo un porcentaje muy bajo, se habla alrededor del 6%, tiene herramientas y la orientación necesaria para tener éxito innovando. Y un plan justamente va a ser tan bueno como la capacidad para ejecutarlo, y la capacidad para ejecutarlo depende en gran medida del enfoque, de la experiencia. A la mayoría de los ejecutivos vemos que hasta el día de hoy le cuesta pensar en la innovación de una forma tangible, por lo cual no es de extrañar que las empresas no sean muy buenas a la hora de producir innovación, ¿no? Esto explica también por qué los buenos se destacan tantos, ¿no? Porque por cada Google, Starbucks o Nike hay 1.000, 10.000 empresas que innovan mal o no innovan en absoluto. Y esto ya nos plantea varias preguntas. Dos de ellas que vamos a ir examinando son: ¿por qué los buenos son tan buenos? ¿Y qué hace que los demás no hacen? ¿Y por qué los demás no son tan buenos? Eh, Hay varios problemas. Uno de ellos, el primero que es como vimos, es la naturaleza del cambio hoy, que el ritmo es brutal. O sea, ha puesto a todas las organizaciones a la defensiva mientras luchan por adaptarse con lo que se avecina.
El tema es que el cambio hoy ocurre un poquito diferente a lo que ocurría en el pasado. Hace 30, 20, 30, 40 años, la mayoría de las grandes empresas estaban más protegidas de los impactos externos por su tamaño. Es decir, podían resistir muchos desafíos estratégicos simplemente usando su gran volumen para bloquear el acceso al mercado de nuevos participantes. O sea, se habían gastado más que los recién llegados en marketing, siguiendo las innovaciones exitosas de sus competidores con sus propias copias, vinculando a los distribuidores con acuerdo de exclusividad, reduciendo los precios por debajo del costo y utilizando alguna economía de escala, probablemente podían superar a los competidores. Pero muchas de estas tácticas ya no funcionan tan bien como solían hacerlo. Y eso hace justamente que la vulnerabilidad estratégica de las empresas, grandes y pequeñas, aumenta, ¿no? ¿Y por qué no funcionan tan bien? Y porque la naturaleza de la competencia del mercado es diferente hoy de lo que era el pasado. No solo la competencia es diferente, sino el mercado en sí. O sea, la escala, la interconexión entre las instituciones que componen la economía realmente no tienen precedente. Y como resultado de esa complejidad, eh, los desafíos de esa complejidad y la aceleración del cambio nos lleva a otro problema que es justamente eh, la mentalidad de los líderes de empresa, ¿no? Cuando un líder entiende que el rol de administración es administrar el negocio, y entonces el 99% más del esfuerzo se destina para el aquí y ahora, para mantener la participación del mercado, que no es un trabajo fácil, obviamente, eh, pero no es suficiente hoy con mantener esa gran organización funcionando sin problemas y continuar generando ganancias que lubrican todo el sistema de crecimiento empresarial, que ya es enormemente difícil, sino hay que afrontar todo ese cambio brutal y competitivo de mercado, ¿no? Y sin embargo, esa sensación de urgencia o sensación de compresión de tiempo causada por la aceleración del cambio, que es real ciertamente, pese a eso, la dinámica subyacente de los mercados competitivos no es algo nuevo. O sea, ya, por eso les pongo esta cita, a mediados del siglo XX, el economista Joseph Schumpeter describió justamente el proceso capitalista en general como una destrucción creativa y señaló que el comportamiento natural de los sistemas capitalistas era justamente la competencia, y él observó ya que el cambio es la condición común, no la estabilidad. Y realmente es imposible exagerar de alguna manera el efecto que tiene esto, ¿no? La importancia, que es más todavía en la actualidad, ya que el proceso del cambio impulsado por la competencia está sucediendo cada vez más rápido, ¿no? Que cuando Schumpeter hace esta observación a mediados del siglo anterior. Pero desafortunadamente, la mentalidad cotidiana de muchas empresas sigue siendo todavía la de mirar al pasado para usarlo como una guía hacia el futuro. Y en esta era de cambios acelerados también esto puede ser un enfoque no completo, ¿no? Como vamos a ver. Eh, entonces, ¿para qué innovamos? ¿Cuál sería el objetivo? Bueno, como vemos, a partir de todo lo que hablamos hasta acá, la primera respuesta es muy obvia, ¿no? Uno innova para sobrevivir, primero que nada, ¿no? O sea, dada la naturaleza impredecible de la competencia impulsada por la tecnología y la aceleración del cambio que la tecnología ha traído, el enfoque en la rentabilidad de las operaciones existentes conduce inevitablemente a una trampa muy peligrosa, que es concentrarse demasiado en lo que es el día a día y dejar a las organizaciones de alguna manera vulnerables a los cambios fundamentales introducidos del exterior por los competidores, que generalmente arriesgan mucho y ocasionalmente ganan también mucho y nos pueden dejar sin negocio, ¿no? Pero también hay una razón positiva asociada, que es el rendimiento que produce este ciclo virtuoso y autosostenible de innovación, ¿no? Que crea más condiciones favorables para que las empresas se desarrollen, implementen futuras innovaciones, mejorando la imagen de la marca, mejorando los recursos para realizar adquisiciones, reduciendo el costo general del capital, y de esa forma los resultados de la innovación son de mayor alcance que solo la utilidad que le pueden llegar a proporcionar a un cliente, ¿no? Además, hay una forma de pensar en la innovación que es como el manejo de la incertidumbre, ¿no? Donde uno lo que busca a medida que innova es esto, ¿no? Busca incrementar la claridad respecto a ciertos temas sobre los que se asienta un negocio. Eh, y también hay que tener en cuenta que a medida que uno desarrolla esa claridad respecto a ciertos aspectos de un negocio, mediante aprendizaje, búsqueda, investigación, experimentación, es muy probable que la calidad de la oportunidad se vaya decrementando en el tiempo. A este estilo, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestros competidores probablemente van a estar haciendo lo mismo.
Así que en algún momento todos terminamos compitiendo en alguna región que suele ser la misma. Y esto es importante tenerlo en cuenta cuando uno está sentado en una reunión de portfolio, como vamos a ver en la clase siguiente y cómo podemos analizar los portfolios de innovación, discutiendo posibles proyectos de innovación, y uno desea determinar un poco el retorno probable de un conjunto de proyectos y evalúa los riesgos y elige en qué proyectos invertir. Es importante tener en cuenta esto porque si uno compara el flujo proyectado para cada innovación propuesta con otros usos para el mismo capital en las tareas que la empresa o en las líneas comerciales que tiene hoy, puede ser que cometa el error de creer que es mejor usarlo en los productos existentes, ¿no? Es un mejor uso del dinero. Puede serlo, pero no necesariamente, porque hay que tener en cuenta que las ganancias futuras del negocio actual se van a determinar, se van a deteriorar, ¿no? Siguiendo una curva muy similar a esta curva de oportunidad, o sea, con el tiempo probablemente vayan decayendo, ¿no? La calidad de la oportunidad del negocio existente. Y eso es importante cuando una de las primeras decisiones o conocimientos que tiene de tener un negocio cuando va a innovar es tratar de entender cuál es la tasa con la que se quema la oportunidad de alguna manera. O sea, porque eso va a presionar a qué tan rápido tiene que innovar, porque si no innova, en algún momento la gente ya no tendrá nada, uno no tendrá nada que la gente quiera comprar, ¿no? Obviamente la tasa de quema de oportunidad va a variar muchísimo según la industria, por lo que es muy importante estudiar los detalles de cada negocio en particular donde uno quiere innovar. O sea, si uno, por ejemplo, está en comunicaciones, entonces ya sabemos que mucho, por no decir la mayoría de los teléfonos móviles se vuelven obsoletos en unos meses, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé, Point sigue vendiendo 747 ya 50 años después de su lanzamiento en 1970, aunque también hay que tener en cuenta que la versión actual, que creo que es la 8S, es muy diferente a la original, ¿no? O sea, porque el 7400 original de 1970 ni siquiera tenía la misma forma exterior que el que tiene hoy en día, aparte ha evolucionado de forma incremental sistema a sistema, desde adentro hacia afuera por más de 7 generaciones y actualizaciones, ¿no? Y es muy probable que si aún Boeing hubiese hecho esos cambios, el 747 hoy sería completamente obsoleto, ¿no? Por lo tanto, cuando uno, y esto es conceptual, pero cuando uno administra un portfolio debe tener en cuenta justamente la tasa de agotamiento de los productos cuando calcula el crecimiento de los ingresos y las ganancias que se procuran lograr con un esfuerzo de innovación. Es muy probable que esto no sea fácil de calcular, pero se debe comprender al menos cuándo es fructífero y cuándo no es fructífero realizar esfuerzos incrementales en el negocio, más allá de que vamos a ver después un poco cómo se ecualiza un portfolio en cuanto a esfuerzos incrementales y de tipo más disruptivo en forma general, ¿no? De hecho, lo que uno busca cuando hace innovación es tratar de acelerar el aprendizaje de las nuevas oportunidades antes que decaigan. Es decir, uno trata de que acá están compitiendo todo, trata de ir a este punto, ¿no? Adelantarse en cuanto a la oportunidad cuando uno innova, ¿no? Desde el punto de vista estratégico la innovación justamente es el medio para obtener ventajas, mientras que desde el punto de vista operativo, como vimos, es el medio de supervivencia, ¿no? El medio de generar nuevas eficiencias que conduzcan a nuevas ganancias, ¿no? En general, los enfoques más eficaces de innovación van a ver que tienen en cuenta ambos aspectos, ¿no? Y vamos a ver algunas formas de hacerlo cuando balanceamos el portfolio de innovación, ¿no? Es decir, los enfoques más eficaces tratan de abordar los beneficios estratégicos y operativos sin excluir uno y el otro, es decir, enfocando lo estratégico y enfocando lo operativo también. Y ahora para avanzar un poquito, ya que venimos hablando de innovación, una cosa que les quería comentar es que la palabra innovación da lugar a muchas confusiones en general. Aparte de que está en todos los currículos hoy en día y está como muy comoditizada, ¿no? Pero aparte, la innovación da mucha confusión porque se usa para explicar varias cosas, ¿no? O sea, uno puede usar innovación para definir un proceso, un resultado y hasta un atributo, ¿no? La innovación es un proceso que ocurre justamente a través del trabajo de desarrollar ideas, convertirlas en realidades valiosas. Esas ideas que es lo que llamamos creatividad y algo que la gente hace al pensar, cuestionar, explorar, preguntarse. La creatividad produce ideas que son las materias primas del proceso de innovación, pero no son lo mismo que las innovaciones, ¿no? Esto es importante porque muchas personas mezclan ideas e innovaciones y cuando quieren implementar un sistema de innovación a veces
comienzan estableciendo un proceso muy elaborado para recopilar ideas sin darse cuenta de que un conjunto de ideas reunidas así al azar no necesariamente conducen al éxito. Y ya vamos a ver, eso es uno de los motivos a veces en los que fracasan los sistemas de innovación, ¿no? Cuando no tienen esa visión estratégica a la hora de definir el portfolio de innovación. Por otra parte, ese proceso de innovación tiene como objetivo producir resultados, que es el otro significado, ¿no?, de la palabra innovación. O sea, resultados innovadores en forma de nuevos productos, nuevas formas de trabajar, nuevas estrategias, nuevo modelo de negocio, nuevo emprendimiento. Y a menudo usamos justamente innovación para referirnos específicamente a lo nuevo en sí. Es decir, decimos, es una innovación ese resultado, ¿no? Es decir, es un proceso, es un resultado. También es un atributo la innovación, o sea, porque muchas veces cuando nos referimos a la distintividad, la originalidad, la utilidad o lo que es más importante, el valor que agrega un producto, una vez se dice innovación también, ¿no? Es decir, hasta podríamos poner todo ese significado en una misma oración, es decir, podríamos decir, la innovación produjo una innovación innovadora, ¿no? Que lo que uno quiere decir en realidad es que el proceso de innovación resultó en un producto de innovación y que tiene cualidad innovadora. Pero al final del día, entendemos básicamente como innovación, y con esto para explicarlo en el concepto con lo que lo vamos a ver, a la implementación exitosa de ideas creativas que agreguen valor, ¿no? Es decir, para ser digno de ser llamado innovación en un contexto empresarial, la cosa a la que nos referimos debe generar valor en forma de funcionalidad o calidad nueva mejorada o costo reducido o mejor disponibilidad o más generalizada, es decir, traer una nueva herramienta o capacidad a un lugar donde no había estado disponible antes, o un aumento de precio bueno para el vendedor, una disminución de precio que es bueno para el comprador, o un mejor margen para el vendedor, o cualquier combinación de esto, ¿no? De acuerdo a esta definición, entonces, no toda idea nueva o diferente califica como innovación. De hecho, solo un porcentaje muy pequeño califica, y probablemente no serán ideas en bruto en su forma inicial, ¿no? Las innovaciones seguro van a comenzar como ideas, pero las innovaciones no son solo aquellas ideas es decir, que surgen, sino son ideas que realmente se transforman en algo o proporcionan valor para sus usuarios, comprador y vendedor, y que pueden generar una valiosa ventaja competitiva para los propietarios. Por lo tanto, producir de alguna manera eh, recompensas económicas, ¿no? Entonces, innovación describe los resultados finales, o sea, no las ideas iniciales. Por lo tanto, las ideas pueden ser creativas, pero solo las cosas que uno logra terminar y que agregan valor, a eso nos referimos con innovación, ¿no? Entonces, si miramos de nuevo el ranking de las empresas más innovadoras del mundo, podemos ver que Apple se mantiene como líder en el ranking. Le sigue Alphabet, por ejemplo, que es la empresa matriz de Google, Amazon y Microsoft, según lo que es el listado elaborado, por ejemplo, por la consultora Boston Consulting Group. Y podemos ver también que integran estas empresas al top 10 de las más ricas del mundo, ¿no? Entonces, de vuelta, aparecen esos signos de pregunta. ¿Cómo están haciendo estas empresas para ser innovadoras? Porque al final de cuentas están ahí porque son innovadoras. ¿Cómo hace? ¿Cómo desarrolla la innovación? Y ahí encontramos varios mitos, los que quiero recorrer muy rápido, que son sobre todo estos 4 mitos que suelen surgir siempre alrededor de la innovación. El primero es que es necesario ser un genio, o sea, nadie duda que un intelecto superior puede ser de ayuda, como lo dice incluso Steve Johnson, pero él también aclara, que es el autor del libro Where Good Ideas Come From, The Natural History of Innovation, en realidad algunas de las mejores ideas se dan en una mesa de café, intercambiando experiencia y error, y no frente a un microscopio o un laboratorio. No es necesariamente necesario ser un genio. Y después, otro mito es la inspiración, que también está desmitificado mucho por muchos expertos en innovación, donde dicen básicamente que la innovación deriva generalmente de un mindset, de una manera de pensar y hacer, y no necesariamente una gran idea que de pronto aparece. Incluso ahí se comienza a ver quienes opinan que la innovación es una secuencia de pasos y avances que se construyen uno sobre el otro, en base a prueba de error, como lo decía Edison, ¿no? El inventor de la bombilla. El genio es 1% de inspiración y 99% de transpiración. Otro mito es la suerte, ¿no? Y ahí hay algo muy relacionado en línea con esto, es que los principiantes en el intento de innovar muchas veces atraviesan con el desafío de creer que pueden tomar
decisiones relacionadas con la innovación de la misma manera que lo hacen con otros aspectos de su negocio. El problema de innovar es que no siempre se tiene toda la información completa de lo que va a ocurrir, aunque eso no significa que no se deban tomar decisiones sin causa, lo vamos a ver con el portfolio, pero hay que aceptar que no se puede saber todo al tomar una decisión y que es muy probable que haya que ajustar el rumbo en algún momento de esa decisión inicial. Para los nuevos en innovación, ese cambio de mentalidad es crucial para tener buenos resultados. ¿Y a quién no le ha pasado o quién no ha vivido esa situación en la que alguien le dijo alguna vez qué suerte que has tenido y no piensas si supieras todo lo que he tenido que entrenar, dejar de dormir y sufrir para lograrlo, ¿no? La innovación es lo mismo. Y otro concepto es el momento y lugar indicado, otro mito. Aunque en realidad uno puede actuar para colocarse en esas situaciones, entendiendo que obviamente el tiempo es un factor que influye en todos los aspectos de la vida, para los negocios y para la innovación es fundamental también, no es la excepción, como vimos y como vamos a seguir viendo. La innovación tiene una alta sensibilidad al paso del tiempo, hay grandes ideas que llegan a su tiempo, pero hay otras muy buenas que simplemente o llegaron tarde o perdieron su momento wow, o llegaron en un momento donde el consumidor no estaba listo o el mercado no estaba preparado. Pero todo esto también se logra con preparación, con sistematización. De hecho, a mí me gusta siempre comentar cuando hablo de innovación esta frase, mi preferida de Anthony Greenbaum, un reconocido divulgador de supervivencia, que decía que para vivir una situación imposible no necesitas los reflejos de un piloto de Grand Prix, ni los músculos de Hércules, ni la mente de Einstein, simplemente necesitas saber qué hacer. Y justamente nos habla de la importancia de contar con metodología. Y después de haber trabajado muchos años ayudando a la empresa en estos procesos, dentro de la empresa, realizando procesos de esto, realmente he podido ver cómo un método elaborado y perfeccionado y ajustado a las necesidades y realidad de la empresa da fruto, ¿no? O sea, la mejor garantía de éxito para la innovación es tener justamente un proceso sistematizado. De vuelta, muchos ejecutivos miran las innovaciones que provienen de empresas como Apple y demás y piensan, bueno, nosotros no tenemos gente ni los recursos como ellos, no podemos hacer ese tipo de magia, pero la verdad que el éxito de Apple o de Toyota o los éxitos de innovación de cualquier empresa que podamos admirar no se debe a su habilidad con la magia, ¿no? Es porque siguen realmente un proceso de innovación muy disciplinado. Y en esta línea, y en base a lo que he visto en la experiencia y también a los obstáculos que también se lee en la bibliografía, uno puede verificar fácilmente con la experiencia que hay al menos estos 8 puntos son los principales obstáculos con los que nos encontramos para innovar, ¿no? Por un lado son los silos, que si hay algo que puede obstaculizar la innovación es justamente la falta de conectividad en el interior de una empresa o con el afuera de una empresa. Otro es la falta de compromiso gerencial, que es fundamental, dado que el proceso tiene que en algún punto, si bien vamos a ver después, hay que permear toda la cultura y toda la cultura tiene que ser innovadora, tiene algo de top-down, o sea, de arriba para abajo, que lo veremos en la siguiente clase, cómo se desprende de la estrategia. También el tema de la falta de confianzas en los objetivos. Realmente para poder innovar uno tiene que creer en lo que va a hacer y ser bien metódico para eso. El miedo a fallar es similar a lo anterior, o sea, tener la confianza de que no se va a poder innovar. O sea, no tener la confianza de que se va a poder innovar. También uno tiene que ser capaz de lidiar con la incertidumbre. Para esto es muy bueno poder cuantificar de alguna manera y acotar el riesgo, y eso lo vamos a ver en la gestión de portfolios de innovación. Otro obstáculo grande es justamente fijarse demasiado en el statu quo, ¿no? O sea, la clásica de creer que las cosas siempre van a seguir igual, ¿no? Que la empresa podrá seguir haciendo lo que siempre ha hecho, que no hay necesidad de innovar, suponer que los mercados van a ser estables siempre, los clientes serán predecibles, los consumidores no van a presentar nuevas demandas, los competidores no van a presentar nuevos productos y servicios, la tecnología se va a mantener constante, y así seguir haciendo lo que hicimos ayer en la empresa siempre. Bueno, buena suerte con esa idea. Otro tema es la brecha entre la visión estratégica y la realidad organizacional, ¿no? Otro gran obstáculo. Cuando estamos convencidos de que la empresa es innovadora y no lo es, o la definimos en nuestra cabeza como líderes de una forma que no es. El realismo es muy importante en este paso, ¿no? Y otro gran obstáculo es la ignorancia de lo que es el significado del cambio, que ya algo hablamos, de la tasa de cambio y del impacto del cambio.
ahí hasta uno se puede encontrar a veces dentro de las instituciones con un punto de vista que es innatamente anticambio o anti-innovación, ¿no? Y eso se convierte realmente en un tremendo obstáculo para casi todo lo que se necesita y se requiere para hacer y construir una empresa innovadora con éxito. Si hay líderes que están muy obsesionados con los caminos del pasado, el cambio es una amenaza que en gran medida van a ser capaces de enfrentar de manera efectiva. Y otros aprendizajes para innovar, que también, basado un poco en la experiencia y en lo que hemos visto, es que son al menos estos 5, algunos incluso que pueden parecer contraintuitivos, pero vamos a ver en los ejemplos, sobre todo la clase que viene, donde vamos a ver algunas innovaciones radicales, ahora también vamos a ver algunas, pero se requiere mucho mayor organización para ser innovador radical, o sea, disruptivo, para ser innovadores con nuevas ofertas, ¿no? Hay muchas publicaciones que valían esto, pero a su vez lo he podido verificar de forma personal, que las empresas que hacen realmente innovaciones radicales son mucho más estructurados en todo lo que es la toma de decisiones que las que no. Es decir, especialmente lo que es cada parte del proceso de innovación, tiene una estructura más fuerte que los innovadores incrementales. Y esto es bastante sorprendente porque la mayoría de la gente, como les decía, cree que los innovadores incrementales son más estructurados. Y no podrían estar más lejos de la realidad. Se requiere realmente un buen manejo de estrategia, mucho orden para hacer realmente innovaciones radicales de forma constante, ¿no? Otra cosa interesante cuando uno implementa un proceso de innovación es que se requiere al menos 3 veces para aprender un proceso. Por eso es importante cuando uno implementa procesos de innovación y está permeando la cultura con innovación, tratar de hacer innovaciones, primero sprint cortos de innovación, que le permitan a la cultura aprender esto de forma, en pocos meses, digamos, como para poder hacer varios, ¿no? Y de esa manera llegar a los 3 o más y permear el proceso en la cultura. Otra cosa que es importante también, y para quienes han estudiado todas las técnicas Agile y demás es obvio, pero para otros puede que no, que es también muy importante en innovación fallar rápido y fallar barato, ¿no? Esto puede sorprender a los que no se hayan interesado en esto, pero claramente la innovación hace que uno tenga que gastar dinero a veces que no dé el resultado, porque innovar es incierto, pero lo importante es intentarlo muchas veces y rápidamente a muy bajo costo inicialmente. Hasta validar lo que se quiere innovar, ¿no? Otra cosa importante es que los equipos uno logre que fluyan. Una cosa que uno suele ver con los equipos en innovación, con la cultura, que si el equipo es más diverso, normalmente uno puede ver que están peleando más porque tienen diferentes perspectivas, pero si uno logra que luchen por un objetivo en común, esto generalmente trae muy buenos resultados. Obviamente, si no pelean por un propósito superior y se pelean por personalidad o cuestiones de ego, eso sí puede dañar el resultado, ¿no? Pero es muy útil. Y algo más que vamos a ver en toda la ecualización del portfolio es que es muy importante pensar en corto, mediano y largo plazo en innovación. Esto en línea con el aprendizaje que vamos a ver mañana. El corto es como que uno se enfoca en la excelencia operativa, en el core business, aprovechando las capacidades existentes, con un retorno al cash bastante inmediato. En el mediano uno ya se enfoca en probar prototipos o hipótesis, adquirir, desarrollar competencias con proyectos que luego va a comercializar en el horizonte corto, pero que son a mediano en el desarrollo, o sea, la próxima gran cosa que va a hacer la empresa. Y ahí obtiene datos, más que nada como de evolución, y en el horizonte largo ya uno se enfoca en ideas más del tipo disruptiva, de 10X, con acciones estratégicas futuras, con requisitos más inciertos y con aprendizajes que más que nada sobre ese proceso. Vamos a ver cómo un buen portfolio generalmente está balanceado porcentualmente en cuanto a estos abordajes, tratando de equilibrarlo, ¿no? De acuerdo a las características de la empresa. Ahora les voy a contar algunos ejemplos simples de innovaciones, apuntando a algo que se ve seguido generalmente cuando uno habla de innovación, que es muy común que las personas tengan la falsa suposición de que las empresas o son innovadoras o no lo son directamente. Y esta suele ser una perspectiva bastante polarizada o simplista, que no tiene en cuenta todos los tipos de innovaciones que las empresas pueden perseguir y deben perseguir. Entonces,
porque nos va a ser muy importante para cuando hablemos de portfolio y definir, primero, por un lado, uno puede hablar de clases de innovación. Puede dividir en dos dimensiones la innovación, es decir, en tecnología y mercado, lo que nos va a brindar varias categorías, pero básicamente hay dos categorías fundamentales, que es la innovación incremental, que es la forma más común, o sea, son mejoras a la oferta existente, eh, donde uno utiliza tecnología existente y aumenta el valor para el cliente, o sea, características, cambio de diseño dentro de un mercado actual. Eh, Ejemplos incluyen agregar nuevas funciones a productos o servicios existentes, eliminar funciones a través de la simplificación o proceso, o cualquier actualización que mejore de alguna manera la experiencia del usuario. Y por otro lado está la innovación radical, que es la que más pensamos cuando uno habla de innovación, o la primera que se nos viene a la cabeza, y que es generar nuevas ofertas. Y ahí esto puede dar luz a nuevas industrias, o se come la industria existente, eh, eh, porque puede implicar la creación y aplicación de tecnología revolucionaria, por ejemplo, un nuevo dispositivo técnica médica para combatir el cáncer, o lo que sea, vamos a ver varios ejemplos de esto. Y una situación adicional que se suele dar cuando uno habla de iniciativas de innovación es una cierta incredulidad que realmente se puede innovar en la empresa. O que es algo que ocurre, no sé, en Estados Unidos, en Europa. Eh, pero es claro que una empresa en LATAM, que más allá de que normalmente es una superviviente argüiniana, una luchadora, y sus procesos operativos compiten muy fuertemente con cualquier intento de innovación, como en cualquier empresa, eh, también se puede innovar. Y otra cosa importante es considerar que la innovación no solamente se da con la creación de nuevos productos, eh, porque ahí uno se focaliza en el lado más radical de la innovación y puede limitar la visión y por lo tanto los resultados. Hay varios tipos de innovación que se pueden dar en lugares diferentes y en actividades diferentes. Yo le voy a hablar de unas 10 tipos de innovación con ejemplos regionales, eh, y que después vamos a ver organizadas en un portfolio de dos empresas en la clase que viene. Por un lado, puede ser innovación en producto, como este ejemplo, ¿no? Eh, Esta innovación se centra justamente en características y calidad de los bienes y servicios. Puede tomar la forma de nuevas ofertas, mejoras la existente. Las empresas con rendimiento innovador del producto a menudo liberan un producto al mercado que lidera el sector, eh, y a su vez esos productos de calidad superior se venden a un mayor precio, ¿no? Este es un ejemplo de una primera innovación. Tengo algunos, tiene más años que un adolescente ya este proyecto, pero estos fueron los primeros prototipos de lo que fue una mano artificial para amputado, que recibió varias distinciones aquí en Argentina y en Latinoamérica. Eh, Básicamente tenía un sistema bastante complejo de detección de electromiografía para reconocer múltiples patrones de movimiento, y es un ejemplo de un producto, ¿no? Que también uno tiene que considerar que cuando uno propone una solución y la solución tecnológica es demasiado compleja y hay alternativas más simples, puede que no se logre el éxito económico por esta tendencia que uno tiene a veces de enamorarse de la solución técnica. Esto fue un poco un aprendizaje de este primer proyecto, ya tiene casi 20 años. Acá les puedo situar otros proyectos, ejemplos de empresas en las que soy miembro del Consejo de Directores, en las que estamos desarrollando productos innovadores, del tipo así disruptivo, ¿no? Radical, mejor dicho. Por ejemplo, Selectivity SAS, que es una tecnología en reproducción artificial que nos permitirá llevar los tratamientos de fertilidad al hogar, at home. O IAMBAL, por ejemplo, que son microválvulas inteligentes para tratar el glaucoma. O, por ejemplo, siguiendo con la línea de lo que es innovaciones de producto, estas son otras empresas en las que estoy trabajando como director, que ha ayudado a crear Clover, que es una válvula mecánica para el tratamiento de problemas cardíacos, o EpiLiquid, que es una plataforma diagnóstica para la identificación precoz de tumores, o Pioneers, que son tecnologías con infrarrojo para el diagnóstico de cáncer de mama. Básicamente la idea tiene que ser deseable para el consumidor, técnicamente factible y viable, ¿no? Desde el punto de vista del negocio. Si se logran esos tres objetivos, uno consigue un producto innovador. En estos casos son todas tecnologías radicales, entonces obviamente tienen propiedad intelectual y demás. También puede ser que la innovación sea un sistema de productos, ¿no? O sea,
En este caso se enfoca en productos o servicios individuales que se pueden conectar a un sistema escalable. Un clásico ejemplo es la venta de un paquete de productos. Estas innovaciones pueden ayudar a la compañía a crear ecosistemas que cautiven de alguna manera a los clientes, los defiendan de sus competidores. Aquí también tenemos varias veces combinaciones con otros tipos de innovaciones, por ejemplo, comercializar paquetes de productos de distintos orígenes de compañía. Acá podemos ver un ejemplo que mañana vamos a hablarlo en detalle, a todo el portfolio que hicimos, de una empresa que asesoría dedicada a la que es importación, distribución y comercialización en forma exclusiva de máxima tecnología médica para cirugía ortopédica, eh, donde decidimos la incorporación de un sector de desarrollo de tecnología, complementario a atender todas las necesidades del médico, ¿no? Entonces aquí se desarrollaron varios nuevos equipamientos quirúrgicos, como el que ven acá de corte. De hecho, hoy a la mañana se lo pedí al responsable de desarrollo, que ya lo está comercializando hace bastante tiempo. Estas asesorías fueron hace más de 6 años que trabajó con esta empresa, pero le pedí la última versión. Ahí podemos ver desde que lo pergeñamos y fuimos desarrollando, por ejemplo, el instrumental de corte. El que ven ahora en la imagen es Medical Practice, se está comercializando con esa marca y ya es la pistola de corte definitivo. Más un montón de otros equipamientos quirúrgicos que íbamos desarrollando e innovaciones anexas a lo que es la cirugía, donde de manera de que el profesional médico asocie la marca con una solución diferencial e integral, no solo con una empresa de comercialización de implantes, ¿no? Ahora es solo productos, solamente servicios, claramente que no. Eh, Pueden ser, la innovación se puede dar en procesos, que es como la empresa hace las cosas o presta los servicios. Normalmente, en esos casos, lo primero que recomiendo, si uno va a innovar en procesos, hacer una herramienta muy útil es el mapa de cadena de valor, que es muy sencilla, le permite a uno una visión panorámica de toda la cadena de valor, identificando qué no le aporta valor al cliente o genera confusión, es susceptible de mejora, y con la idea de generar valor en cada una de las actividades que se realizan, ¿no? Habitualmente ese mapa revela rápidamente múltiples mejoras posibles en los procesos, sobre todo si uno hace el mapa futuro a dónde quiere llegar. Este es un ejemplo, por ejemplo, con una empresa encargada de distribución de logística para la región sur de Argentina, de productos farmacéuticos y cosméticos. Este análisis nos llevó a crear e implementar múltiples mecanismos simples para facilitar la operación de la empresa. Agregamos un sistema de control de stock en tiempo real. Esto nos permitió la incorporación de puestos claves, el funcionamiento más autónomo de la empresa, y después implementamos 5S y otros nuevos procesos en la gestión de depósitos. Se redujo en un 35% el tiempo de preparación de un pedido, que es crítico en este rubro. Otro tipo de innovaciones, de hecho son las innovaciones que más impacto son en general y a veces son las más difíciles de lograr, son las de modelo de negocio, que encuentran nuevas formas de transformar la oferta de las compañías en ganancia, ¿no? A modo de ejemplo, pueden ser estrategias de diferenciación de precio, nueva forma de comisiones, suscripción de productos, generar ingresos con activos subutilizados que hasta el momento no se usaban. Eh, un, un ejemplo de estos casos, lo cito acá porque lo vemos a diario, es por ejemplo cuando creamos empresas de dispositivos médicos. Es muy común que los fundadores apunten a cobrar por la parte del dispositivo y se olviden a veces de los descartables, siendo que los dispositivos per se duran mucho y pueden no ser negocio. Y eso es usual que luego de un análisis se vuelve muy evidente que conviene vender más barato los dispositivos y aumentar el precio de los insumos, como es el modelo Gillette, por ejemplo, con las afeitadoras, o sus cuchillos, las impresoras, los cartuchos y demás. Con todas las dificultades que eso tiene hoy en día, solo sostenible, ¿no? También puede ser en estructura, hay múltiples, por ejemplo, la estructura es el modo en que una empresa acomoda sus activos tangibles, intangibles y humanos, ¿no? Un ejemplo de una empresa que es la que le comenté que vamos a estudiar en la siguiente clase de importación, distribución de tecnología médica. Decidimos realizar una descentralización en un momento de todo lo que es el desplazamiento regional en Argentina, Uruguay y Chile, que iba a ser autónomo cada una de las sedes y que iban a competir entre sí. Entonces comparábamos los resultados por mes. La sede con mejores resultados daba una presentación cada mes explicando un poco las mejoras que había tenido. Otro ejemplo es una franquicia de estaciones de carga de combustible, donde implementamos un sistema de medición automática de combustible en los tanques con sonda magnetoresistiva. Esto con el objetivo de perfeccionar el control de la existencia. Generalmente es muy burdo el sistema con el que se mide el combustible regularmente, se usan una especie de reglas. Y poder relevarlo en tiempo real reduce mucho el riesgo de fugas, que es devastador para el medio ambiente. Aparte,
propietarios se exponen a clausuras, multas. Aparte, supervisar el funcionamiento de los surtidores también evita los fraudes, que es algo muy común a lo que se expone las estaciones. Acá también modificamos lo que es layout para facilitar el servicio para que los vehículos puedan facilitar su ingreso y egreso, ¿no? Otro ejemplo más de estructura es, este caso, una fábrica de PVC, de puertas, piso y provisión de sistemas constructivos en general, donde se innovó en lo que es la estructura productiva mediante la implementación de un sistema integral, Casting Steel Home, con un software CAM de diseño y un equipo moldeado y corte en frío que hacía directamente las estructuras de estilo, y de esa manera uno reduce todo lo que es el scrap asociado a cortar una tira fija de 6 metros, solamente sobra un pedacito del fleje, ¿no? Y a su vez reduce muchísimo el tiempo de obra completa, ¿no? En un 60% más o menos con respecto a lo que es el otro método tradicional. Permite realizar cálculos más precisos y demás. También se puede innovar en redes, que es la forma en la que las empresas aprovechan las capacidades y habilidades de sus aliados para crear productos. En el portfolio Venture Capital también tenemos muchos casos de innovaciones de redes. Un buen caso puntual, por ejemplo, es Selectivity Life, que es la empresa que le mencionaba, de la que soy director. La empresa salió seleccionada en su momento como la mejor empresa de Health Tech en el Unicorn Battle en Sudamérica. Esta compañía, por ejemplo, casi no tiene investigadores propios, pero tiene acuerdo con 3 universidades, 2 centros de investigación, y la mayor parte de la investigación y desarrollo sucede en esto, ¿no? Y casi un 70% del producto sale de esa colaboración. Es un ejemplo de innovación abierta donde las ideas provienen de determinados lugares, ¿no? De distintos lugares. También puede haber innovaciones en canales, que es la forma que usan las empresas para llevar a sus productos a los usuarios. Uno busca que el producto sea fácil de encontrar. Esto también es muy común, que se vea apalancado por un buen trabajo en redes, y en nuestro portfolio de Venture Capital también nos sobran ejemplos de esto, porque las compañías Deep Tech, para crecer, usualmente se apalancan en aliados estratégicos, ¿no? Que le permitan acceder a mercados como el europeo o el estadounidense a través de canales, porque es muy difícil desarrollar todo lo que es canales de entrada y solamente con los recursos propios de la compañía, ¿no? También puede haber abordajes más locales de esto, por ejemplo, una cadena de tiendas de café asesorada que empezó a vender todo lo que es producto en lugares como comercio y demás. También pueden ser innovaciones de marca, que es la forma en la que los clientes reconocen y recuerdan la marca. Este tipo de innovaciones se elaboran generalmente muy cuidadosamente, con mucho trabajo con el cliente. Un ejemplo fue la empresa que vamos a ver en la próxima, detallada de punta a punta cómo fue el proceso del portfolio, y donde se hizo un cambio de eslogan y una propuesta integral de posicionamiento. Es este. Es el caso del mostrado de marca. También puede ser experiencia del cliente, que es utilizar un poco el conocimiento que tiene el cliente para construir relaciones significativas y duraderas. Un ejemplo es esta cadena de ferretería con el que agregamos servicios adicionales, asesoramiento gratuito al cliente y demás, y le permitió convertirse en una tienda elegida. También puede ser el servicio, que es la forma en la que uno le hace la experiencia al cliente más completa. Esto fue un servicio de neonatología donde agregamos sistemas hicimos un desarrollo para poder hacer tratamientos con cánulas de alto flujo en el área de neonatología. Bueno, y el equipamiento resultante permite tratar bebés con respiradores, con dificultades respiratorias. Este es el primer caso de Isanea, que fue la primera bebé que lo usó. Cada vez que uno ingresa en un sistema para implantar un sistema de innovación en una empresa, es muy útil hacer un diagnóstico general de la actualidad de la empresa, pensando en todas estas posibles innovaciones que luego va a implementar, ¿no? Y tener en mente un mapa de aspiración de innovación de la organización junto con la capacidad para ejecutarla. Acá yo les copio 3 herramientas que pueden usar para esto, que suelen complementarse con entrevistas en profundidad. Lo interesante es luego medir la evolución, ¿no? O sea, para tener puntos de referencia, es decir, medir al comienzo y luego en el transcurso, en 9 o 12 meses, a partir del momento, para verificar cómo se van adecuando todas estas variables, ¿no? Van a ver que
A mí me gusta estas de tipo radar, estas son varias, están los links con los que pueden acceder después. Por ejemplo, está la Innovation Radar, que es como la original, el primer estudio que se publicó, está ahí el link debajo para acceder. Luego de esta se basó hay un micrófono que está bastante ruidoso, ¿no? Sí, disculpen, no, hay un micrófono que está abierto, por favor. Gracias. En esa se basa después de Wheel of Innovation, que es también otra herramienta, se puede hacer análisis gratuito online, está ahí el link, se lo puse. Y si no, también puedo usar la guía de diagnóstico de innovación de CIDEM, que es el Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial Catalán, cuya misión es impulsar la innovación en la empresa catalana, y también tiene una guía completa para poder tener un poco una visión 360 de todos los aspectos de la empresa antes de comenzar a implementar, si uno está comenzando a implementar su sistema de innovación. Ahora sí, veamos una intro de lo que es un marco de innovación ideal, que mañana vamos a ver un poco más en detalle. Con la idea de que tiene que ser útil para todo tipo de organizaciones, grandes, pequeñas, públicas, privadas, y necesariamente debe abordar una gama muy amplia de cuestiones, ¿no? Desde la perspectiva de la gran pintura, desde los 10.000 pies de altura, de la estrategia, hasta el interior, o sea, los secretos del pensamiento creativo, en la cultura y todo lo demás de la empresa, ¿no? Para la implementación del sistema de innovación, para que sea muy ágil, a mí me gusta usar estas 5 pistas claves que se derivan de un trabajo que ha hecho Langdon Morris y que es muy interesante. Número 1 es entender el por qué innovar. Esto es básicamente la estrategia, ¿no? O sea, es muy importante la correcta alineación de la intención estratégica con la intención de innovación. Es muy importante que la empresa tenga alineada todos sus proyectos del portfolio con respecto a su intención estratégica. Ese es el porqué, la estrategia. Después está el qué. Vamos a ver cómo eso se hace, ¿no? Pero después está el qué, que es en qué voy a innovar. Ese es el portfolio realmente de innovación que tiene que estar construido y mantenido constantemente alineado con los objetivos estratégicos y con todos los proyectos que integran, deben estar alineados con esos objetivos y que puede cambiar debido a las condiciones o eventos, que vamos a repasar también cómo se hace eso con ejemplo. Pero básicamente este aspecto de gestionar el portfolio es crucial realmente. Y quizás es el más importante, que garantiza que lo que se innova va a estar relacionado con los objetivos estratégicos actuales. Y en esta era de cambio tan exponencial, como discutimos al principio, cualquier desviación de la intención estratégica es un desperdicio de recursos en algún punto. Después va a estar el cómo, es decir, cómo innovo. En general, van a ver que los estándares de innovación, como la reciente ISO 56002, da alineamientos, son muy útiles y demás, pero nos dicen cómo lo hacemos. Y hay muchas formas diferentes. Yo les voy a contar lo que he hecho y lo que ha funcionado. El punto importante es que el proceso sea riguroso, que garantice la integración justamente de la gestión del conocimiento y que se pueda ejecutar si es posible a través de iteraciones o sprint o algo parecido, ¿no? Dado que eso asegura de que si uno falla lo haga de manera rápida e inteligente en lo que está haciendo. El cuarto aspecto importante es el quién innova. Y en ese proceso, si bien uno se preocupa por toda la cultura de innovación, claramente hay varios roles, al menos por un lado tenemos los líderes de innovación, que son personas creativas, con liderazgo y lo que es más importante, con un poder operativo real de implementar innovaciones en la empresa. Dentro del programa ProInnova nosotros los identificamos como los coordinadores, y es muy importante para liberar todas las que son las barreras de innovación, que estén muy, muy involucrados, ¿no? También se necesitan facilitadores, que es un segundo rol. Esto nosotros en el programa de ProInnova lo llamamos los gestores de innovación, que son aquellos que pueden transferir el conocimiento del cómo a la empresa, y que pueden eliminar los obstáculos, administrar el portfolio de innovación, ayudar a administrar, o sea, vincularlo con los objetivos, prioridades estratégicos de la organización, ¿no? Y por último están, no menor, los genios creativos. En general todas las personas son creativas por naturaleza. Así que puede ser literalmente, en principio, cualquier persona que tenga la capacidad de generar una idea única, ¿no? Algunas personas pueden ser muy buenas en metodologías
científica rigurosa, otras pueden tener la capacidad única de ver todo 360 grados alrededor de un problema. Pero cualquier persona puede crear o puede contribuir en un nivel creativo al proceso de innovación. Vamos a ver un poco de cultura mañana, ¿no? Y, por supuesto, el último elemento de un sistema de innovación, no menor, es dónde, ¿no? Referido a todo lo que es la estructura. ¿Qué estructura correcta? ¿Qué espacio de colaboración? Que puede ser, como es ahora, incluso virtual, posibles espacios de experimentación, diferentes herramientas, métodos, software, que se necesitan para colaborar, desarrollar prototipos y cosas así, ¿no? Estos son los 5 elementos claves que vamos a ver paso a paso cómo se gestiona la cultura de innovación mañana con ejemplo. Y ya para terminar, terminando casi para poder dar lugar a preguntas y demás en esta primera sesión, esto generalmente, en mi caso, la implementación usa un sprint de innovación, que es como un sistema paso a paso. Para los que están familiarizados con el design thinking es más o menos lo mismo. Uno tiene una etapa de comprensión del problema, después donde entiende bien el problema, después diverge en la búsqueda de posibles soluciones para ese problema, vuelve a converger con alguna solución específica, luego simula, valida y así, ¿no? Ese es el sprint, lo vamos a ver en detalle mañana. En cada una de estas etapas, por ejemplo, cuando uno hace la comprensión del problema, obviamente hay un montón de técnicas asociadas. Uno es design thinking puro en algún punto, ¿no? O sea, identificar lo que no funciona, uno puede usar brainstorming o crear modelos de usuarios arquetípicos o usar herramientas etnográficas para entender las cuestiones tácitas, críticas de la experiencia del cliente. Cuando uno diverge, lo que hace es idear, ¿no? Y ahí también pueden usar múltiples herramientas, no solo el brainstorming. De hecho, vamos a dictar un seminario web el día 4 de agosto a las 18, que es Propiedad Intelectual y Herramienta de Innovación para patentar, en el marco de las jornadas del Preforo de Innovación de la Universidad Iberoamericana, donde vamos a ver algunas de las herramientas más potentes que usan las empresas más innovadoras para idear, ¿no? Bueno, después converger en los temas claves, la simulación y demás. Y también hay un estadio que está un poco fuera del sprint, que es la retrospectiva, que es el momento en el que uno se pregunta qué no estuvo bien, qué puede mejorar, y es muy importante también para dar espacios de mejora. Como se puede ver acá, para implementar esto, uno generalmente usa así un sistema compuesto, ¿no? Donde tiene por un lado todo lo que es estrategia, con eso determina lo que es el portfolio. Después usa el design thinking para el cómo, para correr permanentemente. De ahí obtienes pistas claves para implementar y, bueno, y ventas finalmente. Esto lo vamos a ver en detalle, incluso con los roles de cada uno, es decir, podemos verlos como un modelo más completo así. Donde básicamente una cosa interesante para observar acá es que saber que si uno inicia su proceso de innovación solamente con la recopilación de ideas, está comenzando por ahí como en el medio del proceso, ¿no? Porque no ha hecho la preparación necesaria. O sea, probablemente eso haga que no tenga las ideas de la calidad que se desea. Es decir, como vimos el porqué, que es el principio central de la innovación, el comienzo del proceso de innovación, como vamos a ver un ejemplo mañana, es necesario hacerlo, definir claramente la intención estratégica que nos va a dirigir después para todo el proceso de creación de valor. Pero si se omite eso, si nos apresuramos a recopilar ideas rápidamente, lo más común es que, y es que es lo que más pasa generalmente con los esfuerzos de recopilación de ideas que ocurren en muchos sistemas de innovación, es que da lugar a ideas que no son estructuradas o no son interesantes o no están alineadas con lo que quiere hacer la empresa, y los resultados pueden ser a veces bastante decepcionantes, ¿no? Incluso en las startups, nosotros cuando estamos construyendo una startup, aún en las startups que tiene otra lógica que una compañía constituida, aún en la startup nosotros tenemos algo parecido a lo que es la definición estratégica, que es el foco estratégico inicial, que se apalanca mucho en las capacidades que tiene el grupo fundador, ¿no? Y es muy importante definirlo antes de todo, ¿no? Antes de empezar todo el proceso.
Acá podemos ver algunos roles de quién, dónde y demás sugerido en todo el modelo. Todas estas 7 etapas que vemos arriba, las vamos a ver mañana, recorriéndola paso a paso con un ejemplo. Y mucho más no nos queda por hoy. Les quería contar, les quiero resaltar que Proinova tiene 2 instrumentos fundamentales para esto. Por un lado, está lo que es incorporación de gestores, es decir, es un aporte del 80% de hasta $30.000 para incorporar gestores de innovación a las empresas, para poder implementar estos sistemas que le permitan recurrentemente ir por delante de otras empresas y ser más innovadoras. Tiene todos sus requisitos en online, lo pueden encontrar en Proinnova. Y a su vez también hay otra herramienta muy complementaria a esta y muy útil, que es misiones tecnológicas, que son hasta $10.000, también cumple hasta el 80% del gasto reconocible, que permite todo lo que es capacitaciones, formación, transferencia de conocimiento en sí, asociada con innovación, con capacidad estratégica y demás para las empresas, que en conjunto bien se pueden usar para poder avanzar una empresa implementando estas herramientas. Mañana sí vamos a ver de la A a la Z todo el proceso con 2 ejemplos. Vamos a ver una empresa que es bastante disruptiva, pero ya con todas empresas constituidas, ¿no? No voy a ver las startups que les comenté acá, que les mostré, porque esas ya son per se distintas, ¿no? Nacen radicales y su propuesta es súper radical. En todo caso, vamos a ver 2 empresas constituidas que hacen un análisis de toda la estrategia, arman su portfolio de innovación y en función de eso, paso a paso, lo van implementando. Les voy a mostrar incluso algunos aprendizajes en el camino de todo ese proceso y vamos a ver algunas fotos de los resultados y demás. Creo que hasta acá llegamos, no sé si no lo dije, pero podían preguntar si querían el camino, pero ahora también están disponibles para preguntar todo lo que quieran. No sé si había en el chat alguna pregunta, pues se No, escucha con interferencia. Ahora recién con las interferencias. Okay. sí. Voy a No sé si detener hay alguna de consulta. compartir. Sí, ahí vemos una manito levantada. Sí, sí, adelante. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Quería hacer una consulta. En la primera convocatoria que mostraste no dice empresas con fines de lucro. Entonces, por ejemplo, cooperativas son empresas cooperativas. Por ejemplo, un caso de la empresa Colonias Unidas, por ejemplo, una empresa grande que tiene diversas unidades de negocio, ¿podría postularse a de repente tener un gestor de la innovación? Gracias por la pregunta. Tendríamos que ver la constitución como tal realmente, porque dice empresas con fines de lucro, la guía de bases y condiciones. De tantos años en el mercado, ¿verdad? Empresa legalmente constituida en el país con al menos 3 años en el mercado. Ahí sí podríamos, o Eso sea, sí, perdón. habría que revisarlo, Patricia, ¿verdad? Eso no lo vimos, pero... Sí, habría que revisar no me quiero cerrar, Gladys, a tu consulta. Te doy mi correo, pmartinez, @conacit. Voy a escribirlo acá en el chat, como para que en una de esas podamos hacer una reunión y hacemos el análisis con la asesoría legal. No me gustaría cerrarme al tema de constitución como tal. Lo escribo ahí en el chat. Acá otra consulta, a ver, voy a ver algunas consultas en el chat. Otra dice, ¿cómo trabajaría un gestor junior con un senior y cuándo el modelo debe contar con ambos? Bueno, una de las cosas que identificamos trabajando con Patricia en esto, en base a la, no, un poco autorreferencial, pero en base a la experiencia que hemos tenido hasta ahora con estos procesos, es importante que haya un cierto nivel de seniority en las tareas. Entonces, lo que hicimos en la modificación de la nueva guía, que todavía no está aprobada, pero que probablemente se aprueba en un mes, ¿verdad, Patricia? Está Sí, pensado para el caso de que... Sí, un mes, ¿verdad? sí. Está pensado
para el caso de que un gestor sea muy junior, pero que quiera hacerlo, poder apalancarlo con la experiencia de un gestor senior que lo acompañe a modo de consultorías, que le O ayude, si asistencia bien el técnica. gestor, claro, si bien el gestor lidera el proceso de implementación, es lo que lo pueda acompañar un gestor más senior, sobre todo que haya tenido experiencia implementando sistemas en varias empresas para poder, ya que este no es un proceso así tan sencillo, ¿no? Todos sabemos, lleva su tiempo, incluso un año es corto, pero bueno, si se hace bien, en un año uno ya puede dejar establecida una estructura donde se avanza en el proceso de innovación y tranquilamente puede ser apalancado con la experiencia de un senior. En ese caso, sigue habiendo, ¿no?, los típicos elementos, que es el proponente, que es la empresa, el coordinador, que salen con autoridad dentro de la empresa, que lleva adelante el proceso, y que es como el líder de innovación dentro de la empresa, y el gestor, en este caso son los gestores, ¿no? O sea, el gestor que lidera y alguien que lo acompaña a través de asesorías o consultorías especializadas, o quizás con un método específico, ¿no? Acá las metodologías, tener una metodología probada es muy importante, ¿no? Ayuda muchísimo en el proceso. También da autoridad cuando uno habla con la empresa, con todos los integrantes. Cambiar cosas dentro de las empresas tiene su desafío en esa línea. Sí, así mismo. José Marín, puede ser, que nos está levantando la mano. Sí, 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 preguntó buenas algo. tardes. Sí, adelante. Sí. Tengo una consulta. Tengo una MIPYMES que considero que, bueno, que somos también una pequeña startup, ¿verdad? Y estuve leyendo sobre, sobre los requisitos, pero no, hay una parte que no se me quedó bien claro sobre los presentables para acceder a este recurso, ¿verdad? Del CONACYT, que tiene que ver con el IPS. Nosotros estamos registrados en el IPS, pero la forma en que trabajamos como somos pequeños, ¿verdad? Estamos trabajando con esa metodología que es por comisiones y por contratos de servicio contra factura, ¿verdad? No tenemos personal cargado en IPS, pero sí estamos registrados en IPS, porque para tener cédula MIPYMES se nos exige esa parte, cosa que cumplimos. Ya, José, Patricia Martínez del CONACYT soy. Te comento lo siguiente. Sí tenemos varias etapas donde solicitamos los documentos según el desarrollo del proyecto, ¿verdad? La primera etapa son los documentos básicos que pedimos de la empresa. Y el documento que vos estás mencionando hoy ya es un documento para hacerle la transferencia de recursos a la empresa. Y ese es un documento que se exige a nivel de ley. En este momento no me acuerdo el número de ley de eso, donde piden, digamos, que una vez que nosotros vamos a transferir, digamos, el importe correspondiente a la empresa, se le tiene que solicitar ese documento. Pero eso ya es muy al final, ¿verdad? Son documentos que nos exigen, digamos, como son fondos públicos, hay ciertos requisitos que debemos cumplir para transferir estos recursos, ¿verdad? Sí, entiendo esa parte. Sí. Lo que se me queda en la duda es, estamos registrados, pero no contamos con personal beneficiados con IPS, digamos. Esa parte Podría, no estoy mira, entendiendo. sí, me anoto la consulta porque como te dije, forma parte de los requisitos que el sector público exige a la hora de hacer esa transferencia de recursos. Ok. Bueno, muchas gracias. Me anoto, gracias. Gracias, muy interesante la consulta. Bien, gracias. Aprovechen cualquier duda que tengan de Sí, esas. Si no sabemos la respuesta, la buscaremos. sí. Pero lo importante es que se Muy puedan interesante evacuar esas dudas. la consulta, porque ahí sí es cierto, varias empresas, especialmente las que trabajan creatividad y demás cosas, hacen de esa manera.
tenemos varios ejemplos de eso. Vi una mano realmente, en mi pantalla no puedo ver, no sé si alguien Está más la levantó una de, no, está la de José que quedó, ahora la bajó, y no sé si hay alguna mano. más. Sin problema, consulten sobre la presentación, algo que quieren que agreguemos, estamos a tiempo todavía para mañana. Yo mañana lo que vamos a hacer es ese algoritmo que le mostré al final, lo voy a recorrer paso a paso, etapa por etapa, Disculpa, mostrándole cómo hicimos. Sí, Sí, adelante. José, otra vez. sí, José, por Sí, sí. favor. Respecto al medir el grado de que una empresa es innovadora. Pusiste en una de las láminas que pusiste, hay algunos mapas, o sea, Sí, indicadores de innovación de las empresas. Llegaste a poner en uno de los slides. sí. Los Esa radares, sí, sí, sí. metodología de medición donde uno mide el grado de innovación de una empresa, eh, vamos a llegar a mirar un poco más detenidamente porque realmente es interesante hacer una autoevaluación en cómo estamos en ese sentido. Sí, no pensaba entrar en detalle mañana sobre lo que es la evaluación. Claro, es más, quizás eso daría para un webinar solo ya. Lo podemos hacer si les interesa después. Sí, Eh, totalmente. basic- bueno, podríamos hacerlo después. Normalmente lo que uno hace cuando, por lo menos lo que he hecho en las mediciones, es como una guía de diagnóstico que uno hace, ve que cómo está, cuáles son sus puntos fuertes y débiles, una especie de FODA, pero en este caso me gustan estas herramientas porque son más accionables, te dicen exactamente dónde buscar y qué hay que mejorar. Sí. Eh, y después sigue un procedimiento, ¿no? O sea, el que quiera para implementar el sistema de innovación, que yo les voy a contar uno, que es el que les mostré el algoritmo, ¿no? Y después, eso va acompañado de un montón de actividades en la organización, de ciclos, de iteraciones, que con el tiempo tienen que afectar la capacidad de la innovación de la organización para innovar. Entonces, lo que se suele hacer es que a los 9 meses o 12 uno vuelve a medir eso. Hay de todo tipo, ¿no? Se puede medir cómo está parado con respecto a marca, a networking, a la cadena de suministro, a los clientes, a los procesos, a la oferta, o sea, todos esos aspectos los podés medir de alguna manera. Eh, Hay incluso estas plantillas como la de CIBEM, que son preguntas donde se responden y uno puede hacer una estadística, hacerle esa pregunta a los proveedores, a los integrantes de la organización, y hacer una estadística para tener una idea más representativa, porque si lo hace una sola persona, obviamente no. Y, y eso da un indicador de los aspectos fuertes y débiles de la empresa, ¿no? Se suele tener en cuenta porque después cuando uno trabaja, ya si hace ese diagnóstico, sabe a dónde va a tener poner más foco, ¿no? Así Eso es. podríamos hacer, si les interesa, después me dicen, podemos hacer un webinar específico. No va a ser mañana, porque mañana no voy a enfocarme tanto en la medición. Sí voy a identificarme en las métricas del proceso de innovación, pero no en esta medición así puntual de diagnóstico, ¿no? Pero lo podemos Bien, hacer en otro webinar. bien, excelente. Si vamos a Yo ver creo que eso nos va a dar, sí, sí te deja ver cómo estás posicionado, ¿no? Eh, claro. Incluso, por ejemplo, la herramienta de esa Wheel of Innovation, que es de Penker, que es una evolución de la herramienta de radar de innovación. Yo después les voy a dejar la presentación para que tengan los links y eso. Si alguien cualquier cosa se les podemos enviar. Esta uno la puede hacer online, gratis, está bien, está creo que solamente en inglés. Pero hace incluso un ranqueo con respecto a las características de las empresas más innovadoras, es decir, pues está basado en una estadística de más de 1000 empresas del mundo, entonces es como es una especie de benchmark que uno hace, ¿no? Sí, excelente. Muchísimas gracias. A ver, ¿hay alguna pregunta? Buenísimo. ¿Hay alguna pregunta? A ver, excelente. Para que no quiero que se Sí, me quede ninguna, ¿no? ¿Cómo trabajar un sí. gestor? ¿Se podrá hablar? Tu experiencia como un gestor llega a ofrecer los ¿Podría servicios a hablar una. sobre- Eh, ah,
Sí, bueno, este es el desafío más grande. Cómo iniciar la conversación con una empresa. Por ejemplo, si uno es un gestor y se acerca a una empresa para ofrecer los servicios de gestoría de innovación. Bueno, vieron que en esta charla yo enfaticé mucho el por qué es necesario hacer este tipo de cosas. Básicamente porque es el tipo de conversaciones que uno debería tener con una empresa que quizás no está familiarizada todavía con esto. Nosotros, hay un montón de consejos para darle hoy, no se me terminaría las horas, pero lo que les podemos ofrecer con Patricia es que cuando tengan algún interesado que ustedes quieran trabajar, hacemos una reunión en conjunto y podemos explicarle cuáles son los resultados que hemos tenido y demás para facilitarle. Pero siempre, si hay un consejo maestro de esto, es números, resultados, poder contarle Sí. con resultados de experiencias anteriores, si es posible. O sea, indicadores. Porque al final del día a la empresa obviamente le interesa ser más eficiente, tener más rentabilidad, es eso lo que interesa, y uno tiene que ser capaz de poder demostrar que se va a lograr eso con la innovación. Obviamente, no medido sobre una innovación puntual, eso se mide, como vamos a ver también mañana, sobre el portfolio de innovación, porque hay innovaciones que fracasan también, es una realidad, o fracasan, fallan de alguna manera, ¿no? Después, ¿qué otra pregunta? Si podría hablar de la experiencia, eso ya. Sí, mañana voy a hablar acerca de la sistematización de la innovación, todo el proceso punto a punto, vamos a ver todos los pasos. Obviamente, como es una hora de conversación, y voy a dar un ejemplo, no voy a ser extremadamente exhaustivo en muchos aspectos, pero por lo menos les voy a poder contar todo el proceso, digamos, con casos reales. Me dice, pues si hay alguna pregunta no se responde, si mañana hay alguna pregunta que se nos quedó, que me la pueden Sí, formular. por favor, si pueden formular. Sí, eso también miré, pero no. Yo no encuentro otra, Hola, pero si hay alguna. hola. Sí, 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 me sí. Sí. refería a la pregunta sobre las cooperativas. ¿Cómo quedó eso para Ah, mañana? Si eso se le va a responder solamente a creo que fue Gladys la que preguntó, o eso se va a exponer en la plenaria la respuesta. Sí, sin ningún problema. Pues ya tengo los datos de Gladys Romero, así que voy a contestar, voy a buscarla, hacer la consulta y se la respondo. De todos modos, puedo decir igual en la plenaria, no hay problema. Ok, gracias. cualquier otra pregunta, lo mismo es válido mañana, si lo cubran algo hasta mañana y quieren preguntarlo, no hay ningún problema. Me anoto esto de hablar en algún momento específicamente sobre lo que es los diagnósticos de los sistemas de innovación. Mañana vamos a hablar un poquito sobre métricas del sistema cuando se está ejecutando. El diagnóstico da para una clase completa, pero me lo anoto y podemos hacer un webinar explicando esto. Sobre todo porque hay muchas herramientas accesibles hoy para hacerlo, ¿no? No es necesario más que entenderlo para poder operar con eso, ¿no? Jonathan pregunta si esto se está grabando, sí está grabado y luego va a ser puesto dentro de la página del CONACYT. Bueno, mañana los invito a la aventura de hacer el recorrido dentro de una empresa. Vamos a ver dos por falta de una. Una va a ser la del producto médico, donde hicimos todo un centro de desarrollo dentro de la empresa, una locura realmente. Y ahí también aprendimos justamente lo importante que es balancear el portfolio de innovación, no ser tan disruptivo a veces entrada. Y, y la otra ya es un poco más moderada, es de servicios, que es la de empresa que hace todo lo que es instalaciones de domótica y demás. También le vamos a contar un poco cómo fue el proceso, para que se entienda la lógica general del proceso y los pasos que se dan como lineamientos generales, ¿no? Y después estaremos abiertos a preguntas. Si no nos queda ninguna más, no sé si damos por concluido, Patricia. Creo que no, ya no veo otra consulta ahí en el chat. Muchísimas gracias por acompañarnos, así que a las órdenes, ahí están también mis datos de correo, los datos de Sergio, cualquier consulta que quieren hacernos fuera,
sin inconveniente escribirnos. Y bueno, esperamos encontrarles mañana de vuelta en el siguiente webinar. Sí, muchísimas gracias por acompañarnos. Es muy rico que asistan y que hagan todas las preguntas porque Sí, a veces en el afán de exponer sobre todos estos temas que son bastante, tienen innovación, les diría que es el área más multitema que puede existir, digamos, o sea, tiene muchas facetas y aspectos, hay que contemplar de todo, ¿no? De negocio, tecnología, de todo para poder llevarla adelante. Entonces, es difícil sintetizarlo en una charla, uno trata de ser lo más ejemplificado posible y por eso se enriquece mucho con las preguntas, ¿no? sí. Bueno, 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 muchísimas muchísimas gracias a gracias. todos. Que tengan buena tarde, buen resto de jornada y nos encontramos mañana de vuelta. Muchísimas gracias. Gracias, A la Sergio. misma, a la misma Dale. hora por el mismo canal. Muchas gracias, Al Patricia. mismo canal. Nos vemos. Gracias. Gracias a todos. Chao. Gracias a Hasta todos. luego.